Hoy vamos a visitar dos localizaciones ubicadas en la República Checa, un plan ideal para completar tu viaje a Praga. La primera, Karlovy Vary, conocida como la ciudad balneario, en la que desconectar y relajarte será tu única misión. Y la segunda, Český Krumlov, cuyo centro histórico te trasladará a la Edad Media y su belleza te hará sentir como en un cuento. Sígueme hasta el final, te aseguro que te van a encantar. ¡Vamos allá! Ubicada en la región de Bohemia se encuentra Karlovy Vary, una distinguida ciudad balneario que recibe su nombre del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlos IV, quien la fundó en el año 1350. Se trata de un famoso destino turístico desde el siglo XIX, que acogió a grandes personalidades como reyes, escritores o actores, gracias a sus fuentes termales distribuidas por toda la ciudad y el río Tepla, cuyas aguas abastecen los diversos spas y balnearios que hay por la zona. Algo muy común en esta ciudad es ver a los turistas taza en mano probando los diferentes tipos de agua de las fuentes. Hay muchos lugares donde venden toda clase de tazas dedicadas a este fin, aunque he de advertir que su sabor no es muy agradable, se hace más bien con fines terapéuticos. Esta ciudad es todo un remanso de paz que invita a relajarse en cualquier banco de sus preciosos parques, lugar elegante donde los haya, engalanado con los tonos pastel de sus fachadas y habitado en su mayoría por fortunas vietnamitas, rusas y alemanas. Puedes llegar a Karlovy Vary desde Praga en bus. Yo lo hice con la compañía Flixbus, en aproximadamente 2 horas. Aunque también tienes otras opciones como el tren, alquilar un vehículo o hacer un tour organizado y despreocuparte. Te dejo este enlace arriba a la derecha donde puedes reservarlo. La ciudad es muy fácil de recorrer, no tiene pérdida. Justo enfrente de la estación de autobuses hay una calle peatonal en la que comienza el centro. En el primer cruce que veas, gira a tu izquierda y al final de esta calle encontrarás un obelisco de cristal y el Parque Kasna, que alberga el majestuoso Elisabeth Spa, llamado así en honor a Sisi, la emperatriz de Austria. Continuamos por la ribera del río Tepla hasta llegar al Parque Columnata, compuesto por una serie de columnas y arcadas de color blanco ubicadas alrededor de una gran zona ajardinada perfecta para ser fotografiada. Seguimos caminando junto al río a través de todas sus columnatas. La primera que encontramos es la Columnata del Molino, la cual alberga diversas fuentes termales en las que puedes degustar los diferentes tipos de agua que de ellas manan. Seguimos adelante por la calle Lasenska, una pequeña calle comercial que nos llevará a parar a la Columnata del Castillo, una de las más emblemáticas de la ciudad ya que alberga en su interior el mercado. Tras ella se puede ver la torre del castillo de Karlovy Vary. Justo al otro lado del río, frente a la Columnata del Castillo, se encuentra la iglesia de María Magdalena, digna de admirar. Y en medio de ambos puntos podrás ver la Columnata del Balneario, una estructura moderna hecha de hormigón armado y cristaleras que alberga manantiales naturales de entre los que destaca el Geyser Brillo, una columna de agua que alcanza hasta los 12 metros de altura y de la cual mana un promedio de 2000 litros por minuto a una temperatura de 72 grados centígrados. Continuamos nuestro paseo a pie junto al río, pasamos frente al teatro de la ciudad y llegamos al Hotel Pup. Este hotel fue escenario de películas como Casino Royale de James Bond o Las últimas vacaciones de Queen Latifah, entre otras. Más adelante encontramos el Kaiserbad Spa, otro de los escenarios de James Bond. Concretamente aquí se recreó el Casino de Montenegro. Otro de los edificios a destacar por su belleza es la Iglesia Ortodoxa de San Pedro. Indudablemente, esta ciudad está ubicada en un enclave mágico que invita a desconectar del mundo por unas horas, por ello es apta para todos los públicos, tanto si quieres disfrutar de los beneficios de sus aguas termales como si únicamente buscas deleitarte con su belleza. Un día será más que suficiente para ver todos los lugares que he mencionado con calma, pero si quieres pasar una noche aquí y darte el caprichito, no te vas a arrepentir. Trasladémonos ahora al sur de la República Checa para explorar Český Krumlov, un lugar completamente diferente al anterior y con un encanto muy especial. Aquí podemos llegar desde Praga en autobús con las compañías RegioJet o Flixbus en unas 2 horas y media o 3 respectivamente.
El tren también es una opción, pero en este caso tarda más y es más caro que el autobús. O quizá te interese más reservar una excursión con guía, la opción más cómoda ya que no tendrás que preocuparte de nada más que disfrutar. Aquí arriba tienes el enlace por si quieres saber más. En mi caso alquilé un coche y esto me permitió hacer una pequeña parada de camino a Český Krumlov que me cautivó. El Palacio de Hluboká nad Vltavou, toda una joya del neogótico, catalogado como uno de los castillos más bellos del país. Y con razón. Ahora sí llegamos a Český Krumlov, cuyo centro histórico está incluido en el Patrimonio de la Humanidad desde el año 1992. Y no es de extrañar, ya que el Moldava serpenteante a su paso por la ciudad otorga a esta una forma muy particular que junto con su cuidada arquitectura hacen de Český Krumlov un lugar único. Es más, es la topografía natural de la ciudad la que inspiró su nombre actual, que se podría traducir como curva checa, debido al pronunciado meandro en el que se encuentra. Antes de comenzar a recorrer este coqueto lugar, un inciso para los que penséis ir en coche. Nosotros aparcamos junto al castillo en el parking P1, donde los primeros 40 minutos son gratis y el resto tiene un coste de 50 coronas checas la hora. Comenzamos nuestra ruta a pie pasando bajo el viaducto y cruzando el río Moldava para llegar al centro histórico de la ciudad, donde lo mejor es callejear por todas y cada una de sus callecitas que parecen sacadas de un cuento. En la plaza del ayuntamiento se encuentra la columna de la peste, en memoria del fin de esta epidemia que asoló Europa Central. Además, al ser festivo, nosotros encontramos un gran mercado de artesanías y comidas típicas de la zona. También quisiera destacar la iglesia de San Vito, cuya entrada es gratuita, que se encuentra muy cerca del ayuntamiento y junto a la calle Horny. Esta calle ofrece una panorámica preciosa desde su mirador. Cruzamos el Puente de Madera, otro de los lugares que no te puedes perder ya que une la ciudad vieja con el antiguo barrio de artesanos. Seguimos por la calle Latrán, en la que podemos ver pintorescas casitas y la entrada al castillo. Y un poco más adelante llegamos a la última puerta de entrada a la ciudad que todavía permanece en pie, la puerta de České Budějovice. Ahora veamos el recinto del castillo, compuesto por 40 edificios y preciosos jardines. Este es el monumento más emblemático de la ciudad y está declarado Patrimonio de la Humanidad. Se construyó en el siglo XIII en la cima del monte, situándolo así en el punto más alto de la ciudad. Un detalle que no debes pasar por alto son las bonitas pinturas mural de alguna de sus fachadas tan típicas en la zona. Muy cerca de la entrada al complejo del castillo vemos la torre circular, cuyo mirador ofrece maravillosas vistas de toda la ciudad. La entrada al complejo del castillo es libre, mientras que para subir al mirador de la torre y entrar a los edificios hay que pagar. Tras recorrer parte del castillo, alucinarás con las vistas que ofrece el puente Bastovi. Más adelante llegamos a sus jardines, que como ya cabía esperar, están a la altura del resto del recinto en cuanto a belleza y cuidado. En ellos también se encuentra el famoso teatro giratorio. Con esta magnífica panorámica nos despedimos de estas dos ubicaciones de la República Checa, perfectas para visitar durante tu estancia en Praga. Y si deseas conocer más a fondo la capital del país, no te pierdas el vídeo que he dedicado a esta preciosa ciudad, donde te cuento qué lugares ver, curiosidades, consejos y un poco de historia que facilitarán tu viaje. Espero que hayas encontrado toda la información que necesitas para organizar tu visita al país checo. Si es así, regálame un like y compártelo con todo aquel a quien pueda servir de ayuda. Coméntame tu experiencia o dudas, estaré encantada de leerte y resolverlas. Ahora solo te queda disfrutar del viaje. Y yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.